vamos a explicar cómo se calculan los aportes a la seguridad social del régimen contributivo. Bien, el régimen contributivo tiene en vigencia los tres seguros: el seguro de pensión, el seguro de salud y el seguro de riesgo laborales. Entonces, vamos a explicar cómo se calcula. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son los aportes, cuáles son los porcentajes para hacer el aporte a la seguridad social. Entonces tenemos que para pensión el empleado paga un 2,87% de su salario. El empleador aporta el 7,10 del salario del empleado. Eso es para pensión. Para salud tenemos que el 3,04% lo aporta el empleado de su salario y el 7,09% lo aporta el empleador del salario del empleado. Y para riesgos laborales, el empleado no aporta, es aportado en su 100% por el empleador. Vamos a tomar una base promedio que es el 1,20% en promedio, porque todo va a depender del riesgo de la empresa, de la categoría de la siniestralidad de la empresa, para saber exactamente cuánto paga. Y vamos a comenzar calculando este salario. Otra cosa importante que se debe tomar en cuenta es el límite del salario cotizable. Para pensión tenemos un límite de 269,640 pesos, que son 20 salarios mínimos nacionales del momento. Para salud tenemos un tope de 10 salarios mínimos nacionales actual, que serían 134,820. Para riesgos laborales tenemos un tope de 53,928 pesos, 4 salarios mínimos nacionales. Entonces vamos a comenzar. Tenemos un salario de 17,610 pesos. ¿Cuánto va a aportar el trabajador, el empleado, en base a ese salario? Vamos a buscarle el 2,87 a esta cantidad. El empleado le corresponde aportar a la seguridad social para el seguro de pensiones 505,41 mensualmente o cada vez, ¿verdad?, que genere ese salario. El empleador, ¿cuánto debe aportar? Igual, tomamos la cantidad, los 17,610, que es el salario, y conseguimos el 7,10% de ese monto. El empleador va a aportar una suma de 1,250,31. Y eso son los aportes para pensión. Entonces aquí tenemos el seguro de salud. Para el seguro de salud, igual vamos a buscar el aporte del empleado del salario 17,610 por el 3,04%. En este caso, al empleado le corresponde aportar 535,34. El empleador va a aportar el 7,09 del salario. 7,09 del salario. Y le corresponden 1,248,55. Dijimos que el de riesgos laborales lo cubre el empleador completamente. El empleado no va a pagar por este seguro. Y el empleador va a pagar, en este caso que tomamos el promedio, el 1,20. Entonces, el salario de ese empleado por el porcentaje 1,20. Y ahí tenemos que el empleador va a pagar por este trabajador que tiene un salario de 17,610, 211,32 correspondiente a riesgos laborales. Bien, entonces continuamos con este otro salario. Un trabajador que tiene un salario mensual de 135,000 pesos. Bien. Para pensión, vamos a tomar siempre en cuenta los salarios límites cotizables, los salarios topes. Entonces,
tenemos que revisar si ese monto que vamos a calcular está dentro de esos límites. 135,000 pesos no está dentro de 269,000, es decir, que está por debajo. Como está por debajo, hago mi cálculo igual que el anterior. 135,000 por el 2.87%. Y aquí el empleado va a aportar 3,874,50. E igual aquí. Lo del empleador, el salario por el porcentaje de su aporte. En este caso, 9,585 aportará el empleador por este salario. Entonces vamos ahora a calcular a salud y revisamos el salario con los topes. 135,000 pesos es mayor que 134,820. Cuando la suma de dinero del salario sea mayor que el tope, entonces vamos a calcular los aportes en base al tope. Esto quiere decir que en vez de yo tomar los 135,000 pesos para calcularlos por los porcentajes, voy a tomar 134,820 por el 3.04. Y este monto es el que va a aportar el empleado. Igual va a pasar con el monto del empleador. El monto que se va a tomar en cuenta es 134,820 por el 7.09%. Y ese es el monto, esos son los montos que van a aportar tanto el empleado como el empleador. Si el salario del empleado pasa del tope, voy a hacer los cálculos de los aportes en base al salario tope cotizable. Y vamos a ver aquí. Para el seguro de riesgo laboral tenemos un tope de 53,928. Ya vemos que 135,000 es superior al tope. E igual aquí, entonces, vamos a hacer los cálculos en base al salario tope. El empleado dijimos que no paga este seguro. Y para calcular el aporte del empleador, lo vamos a hacer con el monto del tope, porque el salario de ese empleado es mayor que el tope. Como esa cantidad de 53,928, y lo voy a multiplicar por el porcentaje promedio, en este caso, recuerden eso, para saber cuánto va a aportar. El empleador, por este salario, va a aportar 647,14 para el seguro de riesgo laboral. Vamos ahora a calcular los aportes del otro salario, 270,000 pesos. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos un salario superior al tope del seguro de la pensión. Entonces, vamos a utilizar el tope del salario para pensión. No vamos a utilizar el salario del empleado. E igual lo hacemos, 269,640 por el 2.87%. Y este trabajador o todos los trabajadores que tengan un salario mayor a 269,640 van a aportar 7,738,67. Para el empleador, hacemos igual el cálculo en base al tope, 269,640 por 7.10%. Y aquí tenemos que el empleador aportará 19,144,44. Para todos los salarios que sean mayor a 269,640, estos montos serán los aportes al seguro de pensión. Y vamos a ver con el seguro de salud. Igual, revisamos el salario, 270,000 pesos, y vemos que ese salario es superior al tope.
Como es superior al tope, los cálculos se deben hacer en base al tope. Hacemos esto, igual que en el otro caso, 134.820 por 3.04%. 134.820 por 7.09%. Y estos son los montos que se van a aportar. Fíjense, para cualquier salario que sea superior al tope, siempre se va a aportar la misma cantidad. Y vamos a trabajar con riesgos laborales. El empleado no paga riesgos laborales. Y vamos a ver cuánto va a pagar el empleador. Como este salario de 270.000 pesos es superior al salario tope para riesgos laborales, entonces voy a hacer mi cálculo en base al tope de riesgo laboral. 53.928 por el 1.20%. Y vemos que el empleador, por todos los salarios superiores a 53.928, va a aportar la misma cantidad siempre. Bien, recordándoles que el 1.20 es un porcentaje de aporte promedio. No necesariamente ese es el aporte que tendrían que hacer las empresas, porque todo va a depender de la categoría de siniestralidad de la misma. Espero con estas explicaciones que puedan entender cómo se calcula los aportes del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social.